¿Qué pasa, Linuxeros y Linuxeras? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal de ¿Qué pasa, Linux? Mi nombre es Ramiro Pastrano y me da mucho gusto estar nuevamente acá con ustedes. No había tenido tiempo de poder estar por aquí y hoy en esta ocasión quiero hablarles de un tema bastante importante para mí que desde hace tiempo tenía la intención de grabarlo. Sin embargo, un poco por tiempos y otras cosas no me había podido dar a la tarea, así que en esta ocasión vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es una tremenda historia, una historia bastante compleja con bastantes altibajos, pero que sobre todo hablaremos de los tres principales precursores en cuestión del open source o de los sistemas operativos o distros, digámoslo así, que impactaron grandemente en el uso de la tecnología, en el crecimiento precisamente del open source y de la tecnología. Se desarrollaron bastantes ideas, posturas, filosofías y demás. Así que en esta ocasión vamos a comenzar a hablar un poco acerca de este tema y además lo estoy haciendo porque ya en el canal había estado bastante algunos comentarios en donde intentaban aclarar lo que era GNU Linux o lo que era Linux y también cuestiones en las cuales yo también lo nombro mal, de que incluimos también BSD como parte de las distros Linux, pero sin embargo no lo son. Y yo lo sé y tengo esa parte de conocimiento. Tampoco soy un experto en el tema, como siempre lo hemos dicho. Sin embargo, sí quería comentarlo y comenzar a hablar de estos temas porque ya me pareció un buen tiempo en el cual podríamos abordarlos. Si es que te ha gustado parte de lo que hemos hecho en el canal, te invito a compartir y a darle like. Activa por ahí la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las cosas que estén sucediendo justamente acá en el canal. Y además hemos activado ya por ahí el corazoncito de gracias, así que si tú deseas aportar, ser un Patreon distinguido, ayúdame por ahí, ayúdanos como comunidad a donar un poquito. No es tanto, creo que lo tengo en el precio más bajo, que son 29 pesos, que nos permitiría a nosotros poder adquirir precisamente cosas que quiero ir adquiriendo para mostrar más en experimentos con Linux y open source, como quizás hay un mini home lab, un servidor para hacerlo home lab, aunque ya por acá tengo algunos que me han estado sacando del apuro y con los cuales hemos estado haciendo bastantes pruebas y trabajos, y algunas cosas también las he virtualizado acá en mi equipo personal. Sin embargo, pues quiero darle un poquito más de seriedad a todo este tema y pues bueno, sin más de rogarles y de darles lata por ahí con el tema de suscripciones, el tema de ser, ¿cómo se les llama esto? Los que pagan ahí, ya se me va el nombre, pero bueno. Exclusivos es la palabra. Además de ser exclusivos o de darnos por ahí un patrón, pues vamos a entrar directamente al tema que queríamos hablar y honestamente ha sido para mí bastante polémico este tema, ya que ha sido una historia bastante grande y no voy a abundar tanto en los detalles porque hay bastantes videos muy buenos que les recomiendo ver en YouTube, donde también hablan bastante acerca de la historia de lo que ha sucedido con este tipo de precursores o este tipo de personas, estas personas que han sido los precursores del crecimiento tecnológico open source y además de los sistemas operativos open source. Así que sí, los podríamos llamar sistemas operativos. Así que en este caso voy a mostrarles una pequeña presentación que ya tengo por acá un tanto lista, la cual está un poquito larga y no quisiera abundar tanto por ahí en los detalles, así que vamos a intentar hacerla lo más amena posible para tocar los puntos importantes a reflexionar acerca de ello. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de la historia de estas personas y de estos sistemas, entre los cuales, pues bueno, me gustaría recalcar que uno de los pioneros en el tema fue pues el primer sistema abierto o el primer sistema distribuible en cuestión de ya hablando de un sistema como tal, porque recordemos, antes de todo esto había todo un núcleo de programación en cuestión de maquinotas gigantescas en las cuales se hacían tarjetas perforadas y algunas otras cosas, otras historias que no vamos a hablar ahorita. Ya tal cual después de que Ada Lovelace
y todo esto siguió creciendo, se empezaron a crear, digamos así, los primeros sistemas. Y Unix fue el primero que fue patrocinado, más bien fue impulsado por AT&T, una de las empresas más grandes actualmente que sigue teniendo gran impacto en la cuestión de la tecnología. Y pues bueno, Unix comienza la historia en 1969, donde se crea Unix con el proyecto, digamos como un proyecto desarrollado por el área de investigación llamada Bell Labs, perteneciente a AT&T. Digamos que esta organización de investigación y desarrollo hizo varias contribuciones significativas al campo de la informática. Esto nos ha permitido o nos permitió en ese momento a que salieran incluso otras diferentes variantes de sistemas, temas que vamos a hablar un poquito más adelante. Entre las bastantes cosas que lo que es AT&T impulsó, pues bueno, fueron dos cosas muy importantes. La primera fue la parte del campo de la informática en cuestión de las telecomunicaciones. O sea, AT&T fue de los primeros y de los pioneros que comenzó con el tema de radio, de infraestructuras de tecnología, digamos así, en contraparte con algunas otras empresas, pero fue una de las que estuvo impulsando bastante. Y otra de las partes fue que, pues bueno, desarrolló el sistema operativo Unix, el cual fue desarrollado por dos personas bastante importantes, quienes son Ken Thompson y Dennis Ritchie. Estas dos personas, digamos así, estos dos investigadores de Bell Labs, fueron los que comenzaron a trabajar en un nuevo sistema operativo que luego se conocería como lo que nosotros llamamos Unix. Este proyecto pues comenzó aproximadamente en el año 1969 y continuó hasta 1972, en donde pues ya Unix fue diseñado, o bueno, ya tenía una robustez bastante grande para ser portátil, para ser multiusuario y multitarea, lo cual revolucionó bastante la forma en que se usaban las computadoras en aquellos tiempos. Recordemos que en aquellos tiempos eran unas maquinotas como las que podemos ver por acá, llenas de conectores, de cosas por ahí que a la par tenían muy poco almacenamiento, muy poco procesador, y pues bueno, eso era lo cool de aquellos tiempos, y a la vez tenía cierta complejidad trabajar con ellas porque pues bueno, aparte de tener la máquina necesitabas un sistema, y en sus momentos pues estaban casados un poquito con utilizar ciertas distribuciones, o más bien ciertos sistemas operativos, que en este caso fue el sistema de Unix quien comenzó a impulsar bastante. Digamos que la invención del dispositivo de acoplamiento de carga, que a ellos le llamaban el CCD, que después fue introducido por William Boyd y George Smith, dos otros científicos de Bell Labs, que digamos lo inventaron. Ellos convirtieron o permitieron, digamos así, que este dispositivo sea sensible a la luz, lo cual convertía señales ópticas a imágenes, y lo cual comenzó a marcar un poco el hito también sobre el tema de las cámaras digitales y a la vez de los dispositivos de imágenes médicas y otras cosas, lo que también fue dando luz a otro tipo de aparatos que hoy actualmente hemos utilizado. Y digamos que estas contribuciones, todas ellas fueron de Bell Labs, fueron impulsando pues grandemente tanto el uso del sistema como a la vez los aparatos tecnológicos o las innovaciones que estaban haciendo en ese momento. Digamos que esta organización, aunque inició el desarrollo en 1969, digamos así que en ese mismo punto, a la par, estaba trabajando otra de las universidades de un campo más grande llamado la Universidad de Berkeley, en la cual es Bill Joy, que digamos así fue uno de los impulsores también de este otro tipo de proyectos open source, que era el sistema BSD, digamos así, el cual se llamaba Berkeley Software Distribution, el cual pues nació en dicha universidad a principios de la década de 1970. Y esto también marcó un hito bastante grande, impulsando incluso otros tipos de sistemas, pero que a la vez tenían cierta base con lo que es la cuestión de Unix. De hecho, el tema de la historia del nacimiento y crecimiento de Berkeley Software Distribution, o BSD, digamos, pues como comentamos, el creador principal fue Bill Joy, que es este personaje que vemos por aquí, quien era pues obviamente un estudiante de informática, y pues cuando comenzó a trabajar en BSD estaba frustrado del sistema operativo de Unix, que era el sistema operativo más popular en aquellos momentos. Entonces él comienza a
digamos así, como Unix era un sistema cerrado y no permitía a usuarios modificarlo o modificar el código fuente, pues bueno, yo creía, o digamos así, quería crear un sistema operativo que fuera abierto y que permitiera de esta forma a los usuarios personalizarlo y mejorarlo. Digamos que él fue el primer impulsor de comenzar a trabajar con parte del núcleo de Unix para hacerlo distribuible de manera abierta. Aunque Unix en su momento fue parte de lo innovador y de lo importante y de lo cual se comenzaron a tomar bastantes proyectos posteriores, pues acá en 1970 comienza a salir Bill Joy con esta otra idea para comenzar a cambiar un poco la postura de tener cerrado el sistema o de evitar distribuir o compartir el sistema. Y él también buscaba en cierta parte un poco de la ideología de la libre distribución. Entonces, por otro lado, aproximadamente en la década de 1970, Unix estaba ganando bastante popularidad, estaba creciendo bastante gracias a justamente las cualidades que ya hemos comentado, que era portable, que era multitarea y que además era multiusuario. Eso pues no existía en ese momento. Justamente el tema de tener un sistema multiusuario vino a innovar bastante porque se podían ejecutar múltiples o podría ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo. En aquellos tiempos, pues, era un tema tanto las colas de almacenaje o las colas de operación de procesos como a la par el uso por los usuarios. De hecho, cuenta la historia o en partes donde he leído, había que esperarse hasta que todos terminen de utilizar el equipo, digamos así, dentro de la red o el procesador central, digamos la máquina central, para poder ejecutar sus tareas. Imagínate, era un lío bastante grande y pues hoy en día ya no nos esperamos por eso. Ahora imagínate en el tema de la web. Remóntate conmigo un poco a esos tiempos y llegar a lograr estas cosas pues era algo bastante impactante. Incluso en el tema de la multitarea, ya comenzaron a permitir ejecutar varios procesos simultáneamente o al mismo tiempo y a la vez buscaban hacerlo modular. Este tema de la modularidad permitía que agreguen o eliminen fácilmente nuevas funciones o programas. Hasta cierto punto permitían también hacer ciertas añadiduras o adiciones. ¿Ok? Ken Thompson y Dennis Ritchie pues, fueron estos pioneros y pues bueno, ya después sale, como les comento, Bill Joy con otro tipo de idea. Más o menos entre lo que es 1700, bueno, 1700, 1980 o los 80s, empezaron a nacer varias variantes comerciales a lo que era Unix. Precisamente a esa popularidad surgen varias variantes comerciales de lo que era Unix, como lo que era Solaris, que posteriormente se pasa a convertirse en lo que hoy conocemos como Oracle, y también salió IAX, que era también un sistema, digamos así, operativo basado justamente con lo que era Unix, pero este fue desarrollado por IBM, entre el cual era un poquito conocido por la seguridad y estabilidad que brindaba y a la vez pues tenía ciertas aplicaciones incluyendo servidores web, bases de datos y aplicaciones empresariales específicas, pues justo también porque ellos estaban entrando dentro del tema del crecimiento tecnológico con sus propios equipos, servidores y demasiadas cosas de software. De hecho, quien por ahí aún tenga alguna máquina de IBM por allá, yo recuerdo todavía tuve una máquina de IBM, llegué a tocar una máquina de IBM por ahí en el 2010 y ya fue la última que volví a ver en el mercado. Ok, hablando ya de equipos viejitos. También estaba HP UX Operating System, el cual era pues desarrollado por Hewlett Packard, el cual era un proyecto conocido también por su rendimiento y fiabilidad, utilizando también una amplia gama de aplicaciones, incluyendo servidores, bases de datos y aplicaciones empresariales también. A la vez, Solaris se especializó bastante poco a poco y se fue modularizando con varias vertientes de negocio, entre lo que eran también servidores, bases de datos y todo este tipo de cosas, pero a la vez también fue impulsando bastante lo que era el software desde aquellos momentos hasta llegar a lo que es hoy, digamos así, una de las partes de distribuciones libres, por así decirlo, pero que también tienen versiones empresariales. Y posteriormente se fue cerrando bastante al movimiento empresarial
y ya hoy en día no me he encontrado muchas cosas libres, pero sí tienen aún algunos productos por ahí libres que podríamos utilizar. Bueno, posteriormente en lo que es 1900, ya pasando los 80s, en 1983 aproximadamente, sale a la luz un sujeto que, híjole, su vida ha sido una montaña rusa de emociones. Ha estado metido en gran diversidad de problemas, desde incluso problemas defendiendo a personas de acoso sexual o incluso también siendo tachado como un loquito en cuestión de que él se creía un mesías en cuestión de la tecnología y del open source. Y estoy hablando acerca de lo que es Richard Stallman, este hombre que ha sido un gran impulsor con uno de los movimientos más grandes del open source, pues también tuvo bastantes quejas y bastante odio el cual recibió. Era un hombre bastante gracioso al cual le gustaba componer y hacer cosas interesantes, además de estar desarrollando. Cuentan también que era un muy buen desarrollador, un muy buen programador estadounidense. De hecho, el cual se comenzó a ser un activista del software libre. Justo esa idea del activismo del software libre le fue generando ciertos enemigos y de hecho cuentan por ahí en varias partes de sus biografías que era una persona un poquito aislada y con poco tacto humano, precisamente a que siempre había sido bastante inteligente en cuestión de matemáticas y computación. Y entonces este hombre comenzó a revolucionar el mundo, se le empezó a dar el tema de desarrollar y él se empezaba a sentir un poco frustrado por el hecho de no poder utilizar o de no, digamos así, de no poder usar el software o el sistema operativo de manera libre. ¿Ok? Entonces en 1983 Stallman inició el proyecto de GNU con el objetivo de crear un sistema operativo libre y completo que no dependiera del software propietario. Digamos que GNU era un acrónimo, se dice GNU, por ahí dicen los expertos que se dice GNU, lo cual significa no es Unix. ¿Okay? Entonces, las características principales que él comenzó a tomar para lo que era GNU es que debía tener 4 áreas en cuestión de su filosofía. La primera es que debe ser libre y de código abierto. La otra es que es compatible con Unix, pero no es Unix. Y es modular, lo que significa que se puede personalizar y ampliar fácilmente. El otro punto es que es portable, lo que significa que se puede ejecutar en diversas plataformas de hardware. ¿Ok? Él, al momento de impulsar el nacimiento de GNU, digamos que comenzó a tener un impacto bastante significativo y ayudó a promover obviamente el desarrollo del software libre. Digamos así, él fue el pionero con el conocido GNU, que está por aquí, y era un movimiento impresionante. Imagínate que en esos tiempos había una revolución bastante gruesa entre empresas por cuestión, había una explosión económica bastante grande. Estados Unidos llevaba la batuta incrementalmente y a la vez estaban intentando levantar toda la parte de Japón, China y todo este tipo de cosas. Vamos a remontarnos un poquito en la historia y aparte acá en México pues todavía ni siquiera estábamos incursionando grandemente en cuestiones de tecnología. Sin embargo, este hombre pues le empezó a meter bastantes cosas y tenían una idea bien loca, bastante fumada y tenían así sus reuniones, el chaval tocando y haciendo bastantes cosas. Entonces imagínate en ese tiempo donde con una idea medio hippie de romper la filosofía empresarial y de comenzar a distribuir el software, pues bastantes empresas se les empezaron a echar encima, hubo bastantes temas legales, obviamente pues el chaval entró en otros temas también, ya hay polémicas, cosas que lo fueron llevando a tener ciertos problemas incluso con su mismo equipo hasta el punto de quitarlo como el líder de lo que era GNU y posteriormente fue tomando gran importancia el señor Linus Torvalds. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de quién era Linus Torvalds. Y pues bueno, por acá vamos a ver, Linus Torvalds, digamos así, en 1991 crea el primer kernel de Linux debido también a sus inconformidades con Minix, que era un sistema bastante popular, basado, bueno, muy básico también y que fue, pues también era bastante famoso. Entonces él estaba un tanto inconforme y comenzó a hacer un sistema base, un kernel, un núcleo, mediante el cual pudiera irse alejando de lo que era Minix en su momento. Entonces, el kernel de Linux del sistema operativo básicamente
que él hizo fue con la idea de que fuera el responsable de gestionar los recursos de hardware con la memoria y el procesador o los dispositivos los dispositivos de entrada y salida, hablando del, digamos así, de el mouse, el teclado y diversas otras cosas que en aquellos momentos pues no era tan famoso, bueno, más bien no estaba el tema de la USB tan apenas se iba a inventar, todavía estaban con disquetes, todavía estaban haciendo algunas cosillas por ahí. Así que imagínate desde aquellos momentos donde incluso, pues, o sea, tu memoria de almacenamiento era un disquete, donde pues era un tema estar también compilando y haciendo cosas, pues el chaval se puso a jugar un poquito y comenzó a desarrollar esta parte del sistema de lo que era el kernel de Linux. De hecho, si te fijas, el sistema Linux tiene bastantes bases de Unix, porque sobre todo con el control y manejo de archivos, que también lo tiene obviamente por acá el tema de BSD, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de BSD, también lo tiene por ahí. Entonces, sucede ser que, pues bueno, Minix, que era el primer sistema que se estaba usando, que era un sistema también libre y de código abierto, que ese había sido desarrollado por Andrew Tannenbaum. Él lo creó en la Universidad de Ámsterdam y entonces él a principios de la década de 1980 lo diseñó para ser un sistema operativo pequeño y fácil de entender y pues se utilizaba con fines educativos. Entonces, Linus Torvalds se toma de esta idea porque no se sentía cómodo debido a que era un sistema monolítico, lo que significaba que el kernel y los programas de usuario se ejecutaban en el espacio de las mismas direcciones, en el mismo espacio de direcciones, ¿ok? No podías ejecutarlas a la par y tenías que estar esperando la misma respuesta. Como también era un sistema de 16 bits, esto limitaba un poco la misma respuesta y el uso de la memoria, ¿ok? A la vez era un sistema de un solo usuario, lo cual estamos hablando de bastantes cosas que vinieron a solucionar con el sistema Unix. Entonces él dice, oye, pues vamos a hacerlo algo un poquito más interesante, digamos similar. Entonces, aunque era popular para su época, quiso hacer algo similar a lo que estaba con Unix. De hecho, él ya estaba trabajando ahí con varias cosillas. Entonces, pues bueno, se crea el primer kernel de Unix cuando él solamente era un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki, cuando comenzó pues, a trabajar en lo que es hoy Linux. Él, como comento, estaba frustrado de que era un sistema de que aunque era el sistema más popular para ordenadores en ese momento, pues era un sistema cerrado y no permitía a los usuarios modificar el código fuente. Y pues bueno, entonces después de ello, el creador de Linux, que fue Linus Torvalds, lanzó por primera vez el kernel hasta 1991, muy básica, muy sencilla. Sin embargo, eso no lo detuvo a seguirlo impulsando y añadiendo mejoras conforme iba corriendo el tiempo. Fue tanto así el impacto que tuvo que, digamos, al momento de añadirle nuevas características, por ahí en 1994, el kernel de Linux se convirtió en un sistema operativo completo y estable hasta 1994. Y de hecho, eso me lleva a la parte de hablar un poquito de lo que era BSD. En aquellos momentos también, en 1993, justamente BSD da o comienza a hacer el lanzamiento de 3 versiones de BSD que comenzaron también a impulsar o a revolucionar bastante el mercado. Salieron en 1993 FreeBSD y NetBSD, que digamos así eran los sistemas o las distros base mediante los cuales se movía bastante. De hecho, hasta el día de hoy y la fecha, lo que es BSD se mueve bastante bajo el agua, aunque no tiene tanta popularidad. Es un sistema bastante estable que tiene una comunidad bastante grande. Y al momento de tú entrar al proyecto de lo que es BSD, aquí puedes encontrar que este diablito que es como que su imagen principal. Y ellos cuentan con una gran comunidad, como lo comento, que a la vez tienen incluso
diferencias acerca de lo que es Linux como tal. Ellos también defienden un tanto lo que es el open source, sin embargo lo hacen desde otra trinchera, digamos así, que es a la vez una versión de Unix que ha sido desarrollada por la Universidad de Berkeley y a la vez ellos están impulsando cada vez más aplicaciones y proyectos dentro de la misma. Tan así que de hecho hoy en día OpenSense, que es digamos así la distro que nosotros utilizamos para controlar nuestra web, nuestro, firewall está basado justamente en lo que es FreeBSD, ¿ok? A través de lo que es BSD. ¿Por qué? Porque ha tenido un gran impacto en precisamente la estabilidad y ha tenido un gran alcance en el uso de redes. De hecho, bastantes servidores y servicios se llegan a alojar en este tipo de núcleo de sistemas porque son bastante fiables y seguros, muy confiables. No quiere decir que no pueda incurrir por ahí algún tipo de problema, pero la verdad está bastante bien. Y pues bueno, volviendo hacia el tema. Justamente también en el año 1995 sale una otra versión llamada Dragonfly. Vamos a suponer que, bueno, FreeBSD es una variante de BSD. Es una variante de BSD que lo cual permitía, o más bien fungía como una opción libre, gratuita de código abierto que se utiliza en casi cualquier dispositivo, en una amplia gama de dispositivos. De ahí sale NetBSD, lo cual también es una variante de BSD que a la vez destaca por su portabilidad y su capacidad para funcionar en una gran amplia cantidad de arquitecturas de hardware. Y pues bueno, OpenBSD, que digamos así es este con el pescadito raro, eso sí como que en el diseño no tienen, o los animalitos que eligieron no tienen mucho vista, se ven raritos, pero pues bueno, son gustos de cada quien. Esta, digamos, era un sistema también que destacaba, igual similar, de código abierto, que destacaba por la seguridad y compromiso con el software libre. Intenta buscar más esta área similar a lo que es Debian. Entonces ya de ahí sale Dragonfly, que esta sale hasta el año 2003, la parte de Dragonfly, creo que aquí me equivoqué, es hasta el año 2003, como un sistema también operativo gratuito que a la vez nos brinda un mayor rendimiento. Y esto también porque tanto han trabajado con el núcleo como a la par han salido equipos de una mayor gama que los anteriores, ¿ok? No solamente por el núcleo que ellos han definido. Bueno, posteriormente a ello, aquí es necesario aclarar algo. Volviendo al tema entre lo que era GNU y lo que era Linux, aquí sale un tema de justo algunas cosas que han hecho debates dentro de la comunidad de Linuxera, de acá del canal de ¿Qué pasa Linux? Hay ocasiones donde nos ponen, oye, es que no es Linux, es GNU Linux, oye, etcétera, etcétera. Hacen bastante meollo dentro de este asunto, que es un debate bastante grande. Estas dos personas se conocieron, llegaron a tener cierta relación, incluso comenzaron varios proyectos juntos y después por diferencias de ideas, cada quien tiene su temperamento y su forma de ser, su forma de liderar y su forma o visión, filosofía hacia el software libre, el open source e incluso el mismo kernel de Linux. Entonces, ellos dos comenzaron a hacer una relación bastante interesante. Así que vamos a hablar acerca de ello. Digamos que en los años de los 90 también se combinan tanto el kernel de Linux con las herramientas de GNU para formar el sistema operativo GNU Linux. Y de aquí vamos a hacer cuál es la diferencia. GNU se especificaba más acerca del software y el movimiento del software libre, lo cual llevaba a un tipo de licenciamiento, digamos aquí ya iba un término legal en cuestión de papel firmadito, y lo que es la parte de Linux era la parte del núcleo del sistema. Recordemos que Linus Torvalds hizo el kernel de Linux para administrar los recursos del hardware desde el núcleo, desde el kernel, desde la parte del software, desde el cerebro, desde el funcionamiento en cuestión de procesos. ¿Ok? Entonces, ellos dos se unieron para que, pues bueno, Linux sea la base, el núcleo, la parte modular y a la par GNU viniera y montara aquí en este núcleo sus aplicaciones, sus entornos y sus licenciamientos. ¿Ok? Entonces de ahí viene esta parte. Dos proyectos
bastante importantes se unen para hacer lo que era el software libre y al momento de combinarse se comenzaron a llamar GNU Linux. Aquí es donde se mezclan estos dos animalitos solamente por hacer algo gráfico, donde estuvieron bastante tiempo trabajando tanto Linus Torvalds como Richard Stallman. Entonces, aunque Torvalds y Stallman tienen filosofías diferentes acerca de lo que era el software libre, o tenían diferentes filosofías acerca de lo que era el software libre, pues bueno, Torvalds creía, por ejemplo, que el software libre debería ser práctico y útil, mientras que Stallman creía que el software libre debería ser éticamente correcto, lo cual, pues bueno, los fue llevando a diferentes discusiones, diferentes intercambios de ideas que pues no llevaron a nada. Se hizo un gran debate en aquel tiempo y pues digamos así que se dividieron y comenzaron a hacer proyectos por separado. Sin embargo, definieron que este proyecto GNU Linux viva y prevalezca para que de ahí partan nuevas y cosas mejores, ¿ok? Sin embargo, entonces, al momento de trabajar para promover el software libre en 1999, Torvalds y Stallman firmaron la declaración de Helsinki, que digamos así era un acuerdo entre los dos proyectos para trabajar juntos y promover el software libre. La creación del GNU Linux impactó bastante, ya que, pues bueno, ellos comenzaron a hacer el tema de que no dependiera del software propietario y a la par, que el kernel también sea abierto y que pueda ser accesible por todos. El impacto de GNU Linux fue significativo y ha ayudado a promover el desarrollo de software libre, lo cual ha hecho posible de que millones de nosotros, millones de las personas, utilicemos o modifiquemos el software sin tener que pagar regalías a las empresas propietarias. Obviamente, pues esto es una licencia que se distribuye y al momento de tú hacer uso de ciertas cosas, pues también te vas a topar con este tema de la licencia, ¿ok? De hecho, hay varias fundaciones que protegen el tema de este tipo de licenciamientos. Hay 2 o 3 diferencias específicas dentro de lo cual y es necesario volverlas a aclarar para no llegar a tener más problemas. Sin embargo, no es erróneo si es que tú solamente quieres decir Linux o si tú quieres decir GNU Linux. Ya para aquellos que están casados con la idea, pues bueno, es así para ustedes. Para mí no es tanto porque aunque hay personas nuevas que comienzan a llamarle GNU Linux, va a haber personas que aún no conocen toda esta historia y solamente vamos a crear una confusión entre ellos. Así que es por ello que yo, aunque puedo decir GNU Linux o puedo decir Linux, realmente me siento cómodo con las dos y suelo utilizar más Linux por ser un nombre corto y más ad hoc al cual me siento más identificado, ¿ok? No necesariamente porque, pues bueno, ya lo sé. Si dices Linux, estás refiriéndote directamente al kernel. Si dices GNU, te refieres a ese tipo de distribución y licenciamiento. Pero si dices GNU Linux, es la combinación de ambas. Pues bueno, las diferencias eran esas, que el kernel de Linux se especifica en la gestión de los recursos del sistema y precisamente es ese intérprete entre el sistema y el software. Y pues bueno, GNU es el software y el tipo de licenciamiento o el movimiento de software libre. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy y ya tenía bastante tiempo queriendo hablar acerca de este tema, porque tanto puede desatar varios debates, a la par también yo puedo haber dicho algo que a lo mejor por ahí se me agotó el chango, pero espero que este video les haya brindado un poco de información al respecto de lo que son estas dos personas que hicieron posible que después salieran a flote bastantes distribuciones Linux. De ellos mismos sale Red Hat, Fedora, Arch Linux, Ubuntu, Debian y muchas otras distros GNU Linux o distros Linux que han estado impulsando bastante los trabajos que nosotros desempeñamos como sysadmin, como DevOps Engineer o incluso como desarrolladores. Esto es solo un gramo de historia porque no he dado toda la historia completa ni he contado los mitotes entre los temas que ambos se han metido. Porque por ejemplo acá Linus Torvalds es un groserazo que se la lleva peleando con algunas empresas y también tiene ideas muy marcadas, a la vez que Stallman pues también tiene varios cositas por ahí extrañas. Entonces,
Todas estas personas deben de tener algún tipo de error humano y no los podemos juzgar por ello. Al contrario, dejemos un poquito de lado eso y agradezcamos que, pues bueno, nos han brindado este tipo de aportes que han hecho posible el que tú y yo estemos en este momento conectados, transmitiendo, comunicándonos, levantando servidores, programando, trabajando y a la vez llevando un poco de comida a nuestros hogares. Espero que este video te haya gustado. Ayúdame a compartirlo, a darle like y nos veremos en la próxima. Chao. ¿Qué pasa, Linux?